y apertura a las conferencias virtuales en odontología. Gracias, doctora Miriam. Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación para estar con todos ustedes esta mañana. Recordaba yo que hace más o menos un año, en octubre será, tuvimos una primera acercamiento con este tipo de pláticas en el Congreso Internacional, trabajando con estudiantes y profesores a distancia, algunos de España, otros de Baja California, otros de Quintana Roo, y dijimos, vamos a hacerlo el próximo año, pero mejor, para que nos salga muy bonito. Y resulta que la pandemia nos obliga a tener este tipo de reuniones, lo cual se agradece mucho porque nos acerca más. Tenemos fallas todavía, como esta que está ocurriendo en este momento, que el doctor Alejandro Ramírez no nos logra escuchar, y creo que es el primer conferencista, pero a diferencia con el doctor Fernando Barea, que está en otro país y nos está escuchando ya. Entonces, son fallas técnicas, tienen que ver con la sobrecarga de las líneas, tiene que ver, dicen nuestros especialistas, que tienen que ver también un poquito con el asunto del tipo de internet que tenga uno en casa, y bueno, eso es un poquito lo que nos está pasando. Hace unos días justamente la universidad tuvo una reunión con el jefe de cómputo y nos hacía esas afirmaciones, que tenemos muchos estudiantes ahora en zonas lejanas donde el internet todavía no llega de manera adecuada, y que eso es lo que nos está pasando. Y bueno, la sobrecarga, sobre todo, cada vez se están abriendo más oficinas, cada vez hay más gente en esta red, y probablemente también eso sea parte del tráfico. Es una hora de mucho tráfico y entonces eso nos está pasando. Muchas gracias a los dos doctores, al doctor Héctor Alejandro Ramírez Peña y al doctor Fernando Barea Torresi. Una pollería o el mercado. Ojo, depende de la zona de México, porque, por ejemplo, yo platicaba con unos familiares y están en la Ciudad de México, que es una alta, ahorita una ciudad que está con muchos casos. Variablemente ellos seguían yendo todos los días por las tortillas, porque no se acostumbra a comer tortillas frías, o sea, la tortilla tiene que ser en el mismo momento. Aquí Perdón, doctor Alex, está detenida en la diapositiva número 5. Dios santo. Sí, pues. A ver, 5. ¿Estamos aquí? Sí, ahí está bien. ¿Ya la ven? Vemos ahí la número 5. No se ve. ¿Ya se ve algo más? No, continuamos en la número 5, doctor. A ver. No sé qué está pasando. A ver. Número 7. Ahí está cambiando. Voy a parar mi de compartir y voy a compartir otra vez. Ok. A ver, díganme ustedes si ya se ve donde dice Cambra. No, ahí estamos en la número 8. En la número, es que yo no veo el número 8. ¿Cuál es la número 8? Estamos donde viene el Cambra. Dice Cambra en un apartado pequeño. Ya vimos, ya le cambié, se ve que ya cambié hacia una tabla, doctores. ¿Sí se ve la tabla, doctores? No, doctor, seguimos en donde está Cambra. Ahí se ve la tabla. Ahí está la tabla. Ok, nada más dígame cuando ya vaya cambiando, ¿sí? Bueno, esta es la tabla de identificación. Medio de transporte público, tenemos que dar un punto más. La siguiente es el tipo de confinamiento familiar. ¿Cuántos estuvieron o han estado encerrados en casa?
las debidas necesidad del distanciamiento social que se implementó en México y se implementó en muchos lugares también del mundo, que puede ser desde 0, que te da un punto 0, que son de más de 4 semanas en confinamiento, en cuarentena, 1, 2 semanas en cuarentena, 2, cuando tienen una semana en cuarentena, y un valor 3 a pacientes que no hicieron cuarentena o no han hecho cuarentena por lo que sea, que no hayan hecho. Entonces, puede ser estar encerrados más de 4 semanas, tener actividades más de 4 semanas, o definitivamente seguir con tu vida, seguir por necesidad o por gusto también, y pues tener, por ejemplo, por necesidad, podría ser pacientes embarazadas que tienen que asistir a la consulta, tendrían que ser, se tenía que ajustar siempre, aunque hayan estado en cuarentena, cuando asisten a la consulta, se tiene que bajar un punto porque ya estuvo en riesgo de exposición a otras personas. Y también los recién nacidos, o sea, pacientes que nacieron y que tienen que las mamás tienen que llevarlos a consultas del pediatra, también se tiene que considerar como pacientes con mayor riesgo todavía. Durante esto también se hizo una evaluación familiar de la actividad durante la cuarentena, y eso era la forma con la cual adquirían los productos alimenticios. ¿Por qué? Porque resulta que los productos alimenticios, aunque vienen empaquetados, puede ser que haya gente que los haya tenido contacto y que estén infectados por COVID. La Organización Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud incluso sacaron un protocolo de cómo limpiar y desinfectar los productos alimenticios para evitar el contagio. Entonces se valoró entre 0 a 2 si se compraba todo a domicilio, 1 si el padre o la madre salían, o un valor de 2 si la familia realizaba las compras. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ir del papá o la mamá solamente, iba papá, mamá e hijos al súper a comprar. Que mucha gente podría decir, eso no pasó, pero sí hubo casos en el cual se desplazaba toda la familia. Y la siguiente es la limpieza de los productos. Si se desinfectan los productos antes de que entren a casa, o no se desinfectan los productos cuando llegan a la casa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchos depende también, es cultural, depende del lado en qué parte de la República estemos. Por ejemplo, yo soy del centro de la República, pero hace unos años vivo en Nuevo León, y antes era muy común que a mí de joven íbamos al mercado a comprar todos los alimentos, y la carne y todo se compraba en el momento, se compraba para 2 o 3 días. Y en el norte de la República es más poder comprar en tiendas mucho más departamentales grandes, se puede comprar congelada la carne y se puede dejar sin ningún problema. En algo tan simple como les comentaba, como las tortillas, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo comer tortillas que no estén recién hechas. Entonces, eso también tiene un impacto en esto. Si vemos, mucha gente ha hecho esto, utilizar Corner Shop, H-E-B o Chedraui a domicilio, y también la otra es yo sigo yendo al mercado, yo sigo yendo a comprar la fruta porque es más fresca y todo. Como un ejemplo, en la Ciudad de México, donde viví cuando estuve haciendo una especialidad, estábamos cerca de un mercado, y ese mercado, el mercado Portales, resulta que unos familiares siempre iban a comprar con la misma señora la fruta y todo. Bueno, falleció el papá, el esposo y la esposa de esa frutería, porque se infectaron por todo el movimiento de gente que había por COVID. Entonces, también es algo muy importante. Y la siguiente es las actividades personales. Todo el mundo estamos encerrados y dije, bueno, vamos a tratar de hacer ejercicio. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema en salir a correr, y pues si no exponerse, pues tener un riesgo más de posiblemente tener alguna posibilidad de contagio. Y la otra es si realizan la desinfección personal. ¿Qué significa eso? Si cuando llegas a tu casa te quitas toda la ropa que tienes, que usaste en la calle, por posibilidad de que el virus se haya quedado en la ropa y no entrar a casa con ellos. Entonces, en general, estos son los puntos a evaluar para determinar el riesgo por COVID. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan todos bien? Sí, Doc. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿ahí se ve la pantalla o se ve lo que estamos haciendo? Es que ya no sé, ya.
Sí se ve todo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, sí. Sí, estamos en la 23. Muy bien. Entonces, de acuerdo al riesgo, se hizo una tabla de 0 a 12, que podría decir riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto a muy alto. Entonces, de acuerdo a esta evaluación, podríamos identificar que el valor de 0 a 3 se tendría que interpretar como un nivel de riesgo bajo al contagio por COVID. Y esto consideramos que podría ser una atención segura en el consultorio, tomando en cuenta el equipo de protección personal siempre. De 4 a 7 se podría establecer como un riesgo moderado o medio, en el cual el dentista debería tener, y el equipo de trabajo del consultorio debería tener todavía un poco más de cuidado en cuanto a esto. Y riesgo alto, muy alto, son pacientes que realmente esos pacientes podrían tener una alta probabilidad de que sean portadores o que hayan tenido contacto con personas con COVID, siempre y cuando pues, no hayan tenido manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues con todos los pacientes se les pregunta si han tenido temperaturas, si han tenido contacto con personas con COVID o algo así, y si han tenido en los últimos 14 días alguna manifestación. Siempre se tiene que hacer una evaluación por familia. En el caso de nosotros como odontopediatras, los niños no vienen solos, los niños siempre vienen con los papás. Entonces, se determina que los papás se le hace la evaluación al papá, no se le hace al niño, y nada más en el niño es en el núcleo familiar. Este es un ejemplo de cómo lo hacíamos simple, cómo se iba nada más marcando y de acuerdo a eso se daba el riesgo. ¿Qué acciones hay que hacer para determinar el riesgo por COVID? Hay varias acciones que tenemos que hacer. Unas son de infraestructura, las otras las personales, que es el equipo de protección personal, y los tipos de tratamientos que dependen de cada especialidad, pero también dependen del tipo de tratamiento que le vamos a hacer a pacientes de acuerdo al riesgo por COVID. ¿Cuántos tipos de consulta tenemos? Tenemos consultas privadas, que pueden ser de un solo operatorio o múltiples operatorios, ya sean operatorios aislados o operatorios en isla, donde estén al centro y las unidades estén alrededor, o las institucionales, que ya sean universidades o escuelas, o consultas del sector salud, ya sea la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, de cualquier institución pública que tenga acceso, que tengan como tratamientos, como acceso a odontología. ¿Qué es lo que más me interesa? Una es acondicionar la consulta o categorizar la consulta. ¿Por qué? Por el tipo de consulta que podemos tener. Existen varios tipos de consulta. Podemos tener consultas privadas de un solo operatorio, que vean aquí es un mapa de una consulta privada de un solo operatorio, con recepción, con el consultorio y el escritorio justamente en el mismo operatorio, o consultas que sean con una sola unidad, pero que está independiente la oficina, está independiente la recepción y que tengan incluso está independiente los baños. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a llevar a tratar de categorizar tu consultorio de acuerdo al tipo de consulta que tengas, ya sea por una unidad o por varias unidades, y de acuerdo al tiempo. Existen consultas con múltiples operatorios, que puede tener 2 operatorios o puede tener 3 operatorios, tratamientos en diferentes operatorios de acuerdo al riesgo, tratamientos en diferentes tiempos. Si yo nada más tengo una unidad, voy a tener que tratar a pacientes de acuerdo al riesgo en diferentes tiempos. Y la última es ver si este paciente necesita aerolización o no necesita aerolización. Esto es algo muy interesante. Todo el mundo cuando salió esto empezaron a decir, necesitamos tener consultorios aislados o consultorios habitacionales que sean zona roja, que es un consultorio aislado específicamente para utilizarlo para aerolización con riesgo alto o pacientes con COVID, una zona naranja que es riesgo moderado y una zona verde que es el flujo de área del personal. Aquí podemos identificar en el artículo de MEN cómo está bien explicado la zona amarilla, que es zona de espera o zona de traslado,
desde entrar al consultorio o a la clínica y tener la zona de espera, la zona naranja, que es consultorios de riesgo moderado, y aquí no tiene la zona roja, pero la zona verde es área de personal o movimiento del personal. Si quisiéramos trasladarlo a nuestra consulta privada, por ejemplo, en este consultorio de una sola unidad, podríamos identificarlo como una zona roja, la zona donde está la unidad dental, y si tenemos dentro nuestro escritorio, pues se va a convertir el escritorio y todo eso se va a convertir en una zona de posible contaminación por aerolización. Y por ejemplo, la zona de recepción de espera sería la zona de triage o zona de espera. Si lo llevamos hacia otro consultorio que tengamos la oficina independiente, podemos identificar la zona roja como la zona de contaminación, la zona verde, que es la zona de área de personal, y de traslado, la zona de triage o zona de espera. Cuando tenemos dos unidades, podemos identificarlas, o ahí podemos categorizar de acuerdo al tipo de tratamiento. Podemos independizar el operatorio 1 como una zona de alto de aerolización, y el operatorio 2, una zona naranja, como es de riesgo moderado o bajo para atención. E igual, si tenemos dos unidades podemos hacerlo, o incluso en múltiples unidades en las cuales tengamos una unidad aislada, lo podemos hacer. Por ejemplo, en es una reconfiguración, identificamos cómo está nuestro consultorio dental, en el cual tenemos una sala de espera, un operatorio 1, un operatorio 2, la oficina y la recepción. Y determinamos que la sala de espera y la zona de traslado de amarillo, la zona de triage, era todo esto, que el paciente tendría la capacidad de llegar al operatorio 1, al operatorio 2, y si tuviera acceso al servicio sanitario. La siguiente era todos los pacientes. ¿Sí ven el cursor, doctores? ¿Hola? Sí, doctor, lo vemos bien. Sí. Regularmente todos los pacientes estaban aquí en la sala de espera. Cuando pasaban a uno de los operatorios, después de terminar el tratamiento, el paciente se iba con el papá a la oficina, explicábamos el tratamiento, el diagnóstico y todo, y ya salía, terminaba aquí en la recepción. Hoy por hoy la oficina está eliminada, es una zona de área de personal solamente, en el cual ya no pueden los pacientes estar pasando, entrar. Incluso en la recepción teníamos en el consultorio odontopediátrico siempre tenemos el baúl de los premios, y terminamos quitando el baúl de los premios porque los niños que ya habían venido a la consulta ya sabían que terminando la consulta se iban inmediatamente a la zona de la recepción a tomar su premio. Hoy por hoy el premio está empaquetado y se lo tenemos que dar en la mano. Ahora nada más te vamos a dar tu premio. Estamos haciendo estrategias en las cuales le ponemos una bolsa sorpresa, pero realmente antes los niños les gustaba estar escogiendo su premio. ¿Qué pasa en diferentes zonas? Por ejemplo, en zonas con múltiples unidades tienden a distribuir la zona de aerolización. Si están juntas todas las unidades, pues es un problema porque si aerolizan una parte, la zona de un lado va a estar también aerolizada, porque se ha demostrado que cuando empiezan a aerolizar son aproximadamente de 2 a 3 metros que puede estar una nube de aerolización, y puede estar entre 10 a 50 minutos suspendidas en el aire, dependiendo del movimiento de aire, si hay ventiladores o si hay circulación de aire. Por ejemplo, esta es una zona configurada del consultorio de un doctor, del doctor Roberto Valencia, en México. No están así identificadas las unidades, pero tiene múltiples unidades en una isla y tiene un área silente. Entonces, el doctor nos comentaba que había hecho que toda esta zona se había vuelto para pacientes de bajo riesgo, de moderado riesgo, en el cual no se hacían aerolización, y solamente una unidad o un silente iba a ser para pacientes que tuvieran, que necesitaran aerolización o preparación con pieza de mano. Igual la sala de espera sigue siendo un área de tránsito. Entonces, ¿qué pasa eso en universidades? En consultorios de varias unidades o varios cubículos no tienen ningún problema. Pero ¿qué va a pasar en consultorios o en universidades en los cuales haya múltiples unidades, tenga múltiples servicios,
y tengan que categorizar también. Pues van a tener que ser exactamente igual, categorizar de acuerdo a zonas y, por ejemplo, en esta fotografía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una isla y casi todas las universidades están configuradas así, una isla y alrededor están las unidades para que la señorita de la isla provea todos los materiales para que se ocupan. Entonces, esto definitivamente va a tener que cambiar o está empezando a cambiar o se están empezando a evaluar para ver qué cambios va a haber. Pero lo que sí puede pasar es que donde hay más descontrol va a ser en la licenciatura. Por ejemplo, las licenciaturas de más de 1,000 estudiantes va a ser va a ser complicado llevar a todos los pacientes a las unidades. Por ejemplo, aquí en Nuevo León son aproximadamente 3,500 alumnos, los cuales 3,500 alumnos, más de 1,000 alumnos o 1,500 alumnos entran a las unidades. ¿Y cuántas personas se manejan? Aproximadamente entre 5 y 6,000 personas hay de movimiento en las clínicas de odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a cambiar. Sin embargo, los posgrados de odontología pueden tener un punto a favor. ¿Por qué? Porque hay más control de pacientes. Regularmente los posgrados son de aproximadamente entre 2 a 8 personas o 10 personas, depende del posgrado. Son menos alumnos, los tratamientos son más especializados y hay mayor disposición para capacitación. Entonces, lo que se ha empezado o se va a empezar más a abrir son los posgrados de odontología para atenciones de urgencias y sobre todo para empezar a hacer como pruebas de cómo sería la nueva normalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Nosotros encontramos o categorizamos nuestra consulta, lo hicimos en 2 formas. Pacientes de bajo riesgo entran al operatorio 2 y pacientes de alto riesgo entran al operatorio 1. Van a decir, bueno, yo no tengo un consultorio de 2 unidades o que estén separadas. Bueno, entonces vamos a tener que categorizar por tiempo. ¿Y por qué categorizar por tiempo? Porque yo no voy a tener que darle el tiempo a un paciente para que pueda aerolizar, pueda desinfectar y pueda entrar otro paciente. Entonces, la importancia de categorizar nuestra consulta es básicamente por el movimiento de personal, tratamiento en diferentes operatorios, tratamiento en diferentes tiempos y tratamientos de acuerdo al riesgo de caries, de riesgo si hay aerolización o no hay aerolización. En cuanto a las acciones a realizar por equipo personal, esto es muy complicado, porque podemos encontrar desde, por ejemplo, esta fotografía que me la pasó la doctora Ale Ferreira en Perú y el doctor Reboredo, es un odontopediatra, un rehabilitador, que casi se parecen en la forma de vestirse. Tienen igual, tienen un traje, tienen una bata desechable, pero la diferencia es que la doctora usa batas desechables de diferentes colores. Y tener hasta memes como esto. Este meme es muy interesante, una fotografía que dicen, así no me voy a contagiar por COVID. ¿Por qué? Porque tengo el traje de dinosaurio para usarlo. Vean otros ejemplos. Este es un buen meme del doctor, ya preparó todo y le dicen, pues el paciente acaba de cancelar la consulta. Esta doctora que tiene esta máscara, que es una máscara que recubre completamente la cara para tratar de evitar esto. Este es el doctor Enrique Cruz, que es el fundador de Dentistas contra el Coronavirus, en la cual su consulta es de zona abierta y aquí era cuando reabrió su consultorio en Texas, cuando ya le permitió abrir la consulta para atender pacientes. ¿Qué es lo que podemos encontrar? De máscaras de cobertura completa, pero máscaras que tengan, si tienes el gorro, el cubrebocas, lentes, pero si usas aparte lupas, tienes gorro, cubrebocas, lente, lupas y aparte después una máscara. Vean, el equipo de protección personal puede ser de muy simple a muy exagerado completo. ¿Por qué? Porque no quiero arriesgarme en el contagio. O el traje personal, el traje o el overall que te aísla, que este es algo que se empezaron a observar en consultorios en China y se decidió que también se adoptara esa forma de cambiarse. Permítanme un segundo.
¿Sí me escuchan todos? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿Sí? correctamente. Gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos también? Las unidades. Resulta que en las unidades empezaron a haber innovaciones aparte para poder atender a los pacientes. Esto se copió de los anestesiólogos. Es una caja de acrílico en el cual el anestesiólogo entraba a intubar y se copió para odontología y han surgido más de 20 productos diferentes que puedan adaptarse para tu consulta, para que puedas adaptarlo y puedas trabajar pues más cómodo sin miedo. Este producto lo propusieron o lo han anunciado, que es como una aspiradora, y lo único interesante de esto está muy padre porque puede absorber toda la aerolización, pero el gran problema es el costo, puede estar entre 700 y $2,500. Y este producto fue una de las innovaciones que más se han dado. De hecho, el que lo inventó subió la forma de que lo imprimas el archivo para imprimirlo en 3D y adaptarlo a tu succión de alta potencia. Este también es un producto que se ha vendido siempre, puedes adaptarlo también, puedes darte la posibilidad de que tengas mucho mayor succión de la aerolización. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Batas desechables, overoles y batas reusables. ¿Qué pasa con las batas desechables? Las batas desechables siempre han estado en el mercado, pero de pronto de tener un costo limitado, bueno, un costo de 22 pesos aproximadamente, como $1, empezaron a subir de precio. Ahorita están aproximadamente en 150 pesos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues son desechables, son ligeras y las desventajas, pues también que son desechables. Que son desechables, pero algunas personas dicen, ¿las puedo reutilizar? Pues sí, se ha empezado a ver que se pueden envolver en papel craft o en bolsas de esterilización y se pueden volver a esterilizar sin ninguna complicación. Las batas reusables, después de que salieron las batas desechables, empezaron a ausentarse, ya no había en el mercado, pues empezaron a hacer batas reusables, como las que se usan en las instituciones de salud, las cuales las batas reusables tienen aproximadamente un precio entre 300 y 800 pesos y pueden ser estos. Aquí unos ejemplos de varios colegas odontopediatras, los cuales hay de diferentes colores, de diferentes modelos y lo más interesante de esto son de uso prolongado. ¿Cuál es la desventaja? La lavada o el lavado y esterilización. ¿Por qué? Porque una de las cosas donde más también se han contagiado, no solo en el personal de salud se ha contagiado por atender pacientes, pero el personal de no salud también, los que manejan el equipo de protección, pues los que lavan las batas, pues también tienen posibilidad de contagio. Entonces lo que te recomiendan es, si tienes batas reusables, pues deberías de tener también en tu consultorio posiblemente una lavadora y una secadora para no llevarte ese equipo. Porque dicen, bueno, ¿qué haces? Me lo llevo a mi casa y lo lavo en mi casa. Entonces, con diferentes protocolos en el cual tienes que dejarlos en un cesto, dejarlos cierto tiempo, desinfectarlos y después utilizarlos para poderlos acceder a lavarlos sin ningún problema. Y los últimos son los overoles, que son también los que se pusieron de moda y tuvieron tanto que empezaron con un precio aproximadamente de 80, 90 pesos y después subieron a 200 y puedes encontrar en diferentes páginas, puedes encontrar overoles hasta de 1,000, 2,000 pesos. ¿Cuál es la ventaja? Protección total. ¿Cuál es la desventaja? Que es el costo, que pueden ser temporales, pueden romperse, y también el riesgo de contagio. Resulta que han salido muchos artículos también o opiniones en los cuales han dicho que no hay evidencia. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, doctor, correctamente. Gracias. Perdón. Han evaluado que no hay evidencia de su uso de los overoles, no hay una evidencia concreta, como todo lo que estamos viendo, y aparte el riesgo de contagio es mayor al momento de quitarte el overol. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Nosotros estamos acostumbrados a usar una bata y la bata lo único que hace es te desprendes, pero cuando usas un overol
y ya te aerolizaste, tienes que quitártelos con varios protocolos. Tienen que ser dos pares de guantes, uno para quitarte la primera parte que aerolizaste más, cómo atender a los pacientes. Y salió la primera teledentistry o teleodontología, en el cual pues la atención, la telemedicina le llaman y lo trasladamos a teleodontología, pues es una atención a distancia, es la primera línea de atención en casos excepcionales como problemas de salud pública, cuando hay posible contagio de personas, o sobre todo cuando hay distancia de por medio, regiones demográficas en el cual no puedas tú estar en la misma ciudad o en el mismo momento. El soporte tecnológico puede hacer un triage, un despistaje y un manejo sintomático de casos susceptibles. Esto es todo lo que hicimos realmente desde que empezó el confinamiento, aproximadamente en marzo, hasta estos días que todavía seguimos haciendo teleodontología. En odontopediatría se adoptó como reportes de experiencias previas en los cuales el odontopediatra realiza diagnóstico de caries y recomendaciones de tratamiento de uso de odontología por medio de cámaras intraorales, teléfonos inteligentes o llamadas con diferentes plataformas. Entonces hay dos tipos de consultas de teleodontología. Una es consulta sincrónica, en el cual se hace un contacto por medio de una pregunta o un mensaje, y es todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Los pacientes o los papás de los pacientes tienen acceso a tu teléfono y te mandan una pregunta: doctor, ¿qué hago si le molesta esto? Entonces, esto es una consulta asincrónica. Se hace en un tiempo no real, pero se hace por medio de ¿cómo se llaman? De mensajes o de correos. Y la consulta sincrónica es una consulta en tiempo real por medio de una videollamada o una teleconferencia entre padres y el especialista. Aquí observamos, podemos dar la consulta real, puede ser por WhatsApp o por alguna plataforma que está muy de moda, puede ser Webex, puede ser Cisco, Teams o cualquier otra. Me gusta esta porque casi nadie conoce este símbolo, es de ICQ, que es muy noventero, pero ustedes no los conocen, como dicen, y no están preparados para una discusión si debería funcionar ICQ todavía. Entonces, las consultas asincrónicas pueden ser de este tipo. Por ejemplo, tengo una niña de 3 años, tiene dolor, doctor, ¿qué podríamos hacer con esto? Lo consultamos, o incluso con fotografías. Me dicen, oiga, ya no le queda el aparato, y vean, el aparato está totalmente desadaptado. Esto pasó en abril, cuando estábamos en pleno confinamiento. Entonces, pues explicarle primero asincrónico y después mediante una videollamada explicarles cómo tendrían que acomodar el aparato. O la mamá me decía, oiga, vea cómo se ve ese molarcito, ¿qué es lo que podemos hacer? Vean, ahí está otra paciente en el cual estamos viendo, pero lo más interesante, yo hago esto y digo, bueno, no veo nada, pero lo más interesante es ver, ¿cómo se llama? Tratar de relajar al paciente por medio de que tiene dolor, hay que tratar de determinar cuál es el problema, o incluso en una consulta de trauma. Por ejemplo, este paciente de 1 año, 8 meses, en la cual tuvo abulsión, la mamá, en una desesperación de que lo tengo que llevar al hospital o no lo tengo que llevar, pues nos mandó la fotografía, hicimos una videollamada tratando de tranquilizarla, explicándoles en el mismo momento, en tiempo real, estar tomando fotografías a qué hacer en caso de trauma y a enviárselos por medio de WhatsApp. Pero lo más chistoso de esto es las fotografías que los pacientes verán de uno. Por ejemplo, en esta, la mamá estaba mostrándome esto y yo tratando de inclinarme para tratar de ver bien o tratar de observar esto, o aquí con audífonos, que en diferentes momentos las consultas sincrónicas pueden tener, pues será un buen anecdotario para este confinamiento. Esta es la ruta de atención. Sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, correcto. ¿No se ha parado nada? No, estamos bien. No, va muy bien la transmisión, gracias. Ok. Esta es la ruta de atención, perdón, de una consulta virtual asincrónica de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Y si ustedes la ven, dicen, bueno,
de aquí a que me aprendo este protocolo, pues dicen, bueno, el paciente tutor se hace una llamada, hay una preconsulta virtual, postconsulta virtual. Y esta es una consulta sincrónica, pero lo podemos resumir a tres puntos. Una consulta sincrónica, un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Messenger, si es urgencia, una consulta sincrónica, si es que necesito ver al paciente, que nos tome una foto, que le tome una buena foto algunas veces, y una consulta presencial, que es la que vamos a hacer, y después pasar a una consulta consulta virtual. Un ejemplo, esto es la Asociación Latinoamericana, sacó unos lineamientos en los cuales tú tenías que llenar hacer un vaciado de la consulta sincrónica o asincrónica, dependiendo las características del paciente o dependiendo todo lo que tenía el paciente. Vean cómo se va haciendo todo y te dan una forma para firmar, firmar tú, porque el papá no podría firmar, en virtual, pero sin embargo hacer un recabado de toda la información del cual tenía. Entonces, ¿qué hacer para determinar el riesgo por COVID de acuerdo al tipo de tratamientos? Ya vimos infraestructura, ya vimos de acuerdo a los equipos de protección personal y ahora de acuerdo al tipo de tratamiento que dependen de cada especialidad. En nuestro caso, en odontología pediátrica tenemos que ver tratamientos de emergencia, tratamientos de urgencia, tratamientos inconclusos, tratamientos pendientes y tratamientos habituales. Los tratamientos de emergencia ya sean bien establecidos, son situaciones con potencial riesgo de la vida del paciente. Me habla un paciente, me dice, ¿sabes qué? Se acaba de caer, se fracturó, tiene movilidad de la mandíbula. ¿Qué hago? En lugar de verlo en el consultorio, posiblemente le diría, ¿sabes qué? Necesitas irte directamente a un hospital porque puede haber hemorragia, puede haber una consecuencia en una emergencia odontológica que puede ser, solamente atendida a nivel hospitalario. Una urgencia odontológica tiene la diferencia que puede ser dolor o infección, incluso también trauma, en el cual pueda tener alguna repercusión, pero que no atenta con la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, el caso de trauma del paciente pediátrico, pues la mamá quería llevarlo al hospital, pero de acuerdo a la evaluación que vimos, había sido avulsión, no tenía ninguna consecuencia, no había perdido el sentido, no tenía sangrado en la nariz ni el oído, ni ningún signo que nos pudiera identificar que lo lleváramos al hospital. Entonces, los tratamientos tenemos que jerarquizarlos de acuerdo al tratamiento de urgencia, ya sea por urgencia por dolor, por trauma dental y pacientes pediátricos o pacientes adultos. Si vemos esto, en los tratamientos inconclusos es algo que se quedó así. El paciente venía al consultorio y de pronto hubo confinamiento y ¡pum! Cerramos la consulta y a lo mejor se quedó con una restauración temporal o algún tratamiento pendiente que se le hizo una endodoncia y tenía que hacerse la corona, en adultos un poste corona, o tratamientos también habituales. El paciente va a empezar a regresar a la consulta a atenderse habitualmente. ¿Qué hacer en tratamientos de trauma dental? Si vemos un paciente, primero vemos una telemedicina o una teleconsulta, una consulta sincrónica o sincrónica, pero definitivamente en traumas como esto, definitivamente tenemos que verlo en el consultorio a como de lugar y tenemos que resolver la urgencia. Este es el protocolo de urgencia que nos dio nos dio la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, pero lo dio básicamente basándose en la Asociación Dental Americana, que te decía si hay dolor, el tipo de dolor que causa, si es un dolor agudo, si puedes referirlo o puedes medicarlo y todo eso. Pero bueno, ¿qué tratamientos inconclusos podemos encontrar tanto en odontología pediátrica como en odontología general? En odontología general, prótesis fija o prótesis removible o prótesis que se quedaron como que a medio camino del tratamiento. Tratamientos de conducto, se cerró el consultorio, se quitó el dolor, se dejó con hidróxido de calcio y se dio se hizo se citó a posterior. Tratamientos de ortopedia en el cual los pacientes tenían aparatos de ortopedia o el siguiente paso sería colocar una máscara o colocar el simple, se tomó impresión, se tienen los aparatos y se dejaron sin cementar. O tratamientos de ortodoncia también.
Tratamientos pendientes, entonces, pacientes que se les hizo un diagnóstico de caries, se les hizo un plan de tratamiento, se les dio el plan de tratamiento por citas y se quedó en la primera o segunda cita, dependiendo el tiempo. Y los últimos son tratamientos de rutina, son pacientes que van a regresar al consultorio, diagnóstico de nuevos pacientes, revisiones de ortopedia o revisiones de ortodoncia o cambios de ortodoncia, cambios de ligas o ajustes de ortodoncia. Entonces vamos a jerarquizar mediante ¿cómo se llama? Un árbol de decisiones de estos tratamientos. Entonces ya sabemos que tenemos 3 tipos de niveles: bajo o moderado, bajo, medio o moderado y alto y muy alto cuando determinamos el riesgo por COVID. Pero de esto tenemos que considerar el tipo de abordaje, el tipo de paciente y el tipo de tratamiento. El tipo de abordaje depende del tipo de instrumento que vamos a utilizar, ya sea un instrumento de mano, una pieza o piezas, instrumento a base de aire, que son piezas o neumáticas, piezas de baja velocidad, piezas de alta velocidad y piezas instrumentos eléctricos. ¿Sí me escuchan? ¿Se oye un ruido, doctores? Ok, continuamos. ¿Qué vamos a usar? En instrumentos de mano, estos son los que se utilizan para instrumentos de mano. Pueden ser hachuelas, excavadores Ash, excavadores Howe, cloide, discoide y algo que usamos siempre, cucharillas de dentina. ¿Qué tienen de características? Que algunos tienen filo para poder hacer cortes y poder retirar lesiones cariosas en dentina. O incluso ya sea, por ejemplo, el aplicador Ash, que se utiliza mucho en TRA, para romper el esmalte. La siguiente, que es la más satanizada, que es la pieza de mano neumática, que es pieza de mano de alta velocidad, y es satanizada por una simple razón, porque aerolizas y la aerolización puede tener contacto, puede llevar dentro de la aerolización virus y puede tener, esa aerolización, podemos estar expuestos a ello. ¿Cuáles son las características? Son piezas de mano que pueden ir de 200,000 a 450,000 revoluciones por minuto. Lo ideal serían que sean piezas de mano con sistema antirretorno, que no tenga la capacidad de retornar el agua en caso de, pero la desventaja es la aerolización. Y este es el artículo que nos indicó que la aerolización era un gran problema, que las partículas pueden estar entre 2 y 4 metros, depende del espacio, la circulación del aire, y pueden quedar suspendidas entre 10 a 30 minutos. Y esto mucho depende de la succión general. ¿Qué tipo de succión tienes? Este artículo de los doctor Mer y el doctor Kohn, que salió hace menos de 3 semanas, decía, ¿qué pasa con la aerolización? La aerolización causa una relativa infectividad de los aerosoles dentales, así como un riesgo de contaminación cruzada, que significa yo estoy contaminado y cada paciente que venga hago un riesgo de contaminación. Entonces, perdón. En este artículo indicaba que la respuesta de los odontólogos hacia la enfermedad siempre, ya lo habíamos dicho en la introducción, siempre ha sido muy importante desde el surgimiento del SIDA, del VIH-SIDA, hasta la hepatitis B, hasta ahorita el SARS, que pasó hace unos 20 años, igual que fue una pandemia. Entonces, siempre se afirma que en este artículo dice, cuando tú ves esto, siempre afirman que hay un posible riesgo potencial de infectividad con aerosoles. Solamente dicen posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dicen, puede pasar, puede haber un posible riesgo, pero no se ha determinado ni se ha explicado si realmente hay una posibilidad alta o en porcentaje. Entonces, este artículo decía, no hay evidencia de exposición por aerosoles. Y dicen, mientras tú implementes los equipos de protección personal y tengas una succión de alta potencia, no tendría que preocuparte. Los aerosoles dentales pueden ser desagradables de considerar, pero no se ha demostrado que realmente transmitan enfermedades. Entonces, esto lo dijo el doctor Kohn y el doctor Mer, y dicen, bueno, ¿qué pasa con ellos? Sí hay aerosoles, sí vamos a aerolizar, pero si tenemos el equipo de protección personal, sabemos determinarlo y sobre todo podemos determinar el riesgo del paciente, puede ser de mucha utilidad.
Entonces, después de 6 meses, ellos concluían, después de 6 meses no se ha establecido si los aerosoles realmente causan algún problema para los pacientes. Y la otra, la probabilidad de infección por exposición viral puede ser, en enfermedades respiratorias, es proporcional a la dosis o carga viral y al tiempo, la cantidad de exposición. Permítame un segundo. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, concluyen ellos, la tasa más baja de diseminación viral ocurre durante la respiración nasal. Y eso te dicen, cuando tú respiras es cuando más, que hay menos forma de que te contagie. Cuando hablas por medio de gotitas hay esto. Pero los pacientes sí tienen un aislamiento absoluto y sobre todo que no están hablando, gritando, cantando dentro del operatorio, simplemente tienen la boca abierta. Lo recomendable es que usemos dique de hule. No tendrías tanto riesgo de infección por COVID. Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para esto? Los enjuagatorios. Y cuando salieron los enjuagatorios, todos tenemos todo odontólogo tenemos como en un estandarte o un pedestal a la clorexidina. Y de pronto salió que la clorexidina no había efectos, no causaba un beneficio utilizarla contra el virus del COVID. Sin embargo, empezamos a utilizar peróxido de hidrógeno y yodo. Cuando decíamos, bueno, usamos yodo, al paciente le damos ¿cómo se llama? Yodo, lo hace enjuagues con yodo o con peróxido de hidrógeno, tendríamos la posibilidad de desgerminizar y bajar el riesgo potencial de diseminación del virus. Este artículo salió igual, lo publicó un doctor en Facebook, en el cual decía cuál es el significado clínico de la clorexidina en pacientes con COVID. Y lo único que encontró es que, bueno, en este artículo se hizo en Corea, decía, el enjuague con clorexidina puede ser efectivo en reducir la virulencia por SARS-CoV-2 o COVID en saliva. Entonces, podemos regresar a nuestro viejo conocido como la clorexidina, utilizar enjuagues de clorexidina para que el paciente, cuando va a entrar al consultorio, le damos un enjuague de clorexidina 30 segundos y aparte podríamos utilizarlo también en nuestro contenedor de agua. Hay varios en que se ha utilizado peróxido de hidrógeno, agua, incluso hasta aguas electrolizadas, lo cual pues no tiene sustento científico, pero simplemente o no está bien comprobado eso, pero puede ser la clorexidina. Podemos regresar a nuestro viejo conocido, que puede ser ideal para esto. ¿Qué pasa con la pieza de baja velocidad? La pieza de baja velocidad, lo primero que dicen es de 20.000 a 40.000 revoluciones por minuto, que a diferencia de 200.000 a 450.000 revoluciones por minuto, y esto depende de la marca. La cabeza de acción puede ser pequeña o también depende de la marca, y la irrigación también, la irrigación, que es una gran ventaja, y también depende de cada modelo de la marca. ¿Cuál es la desventaja de la pieza de baja velocidad? Si tiene agua, aerolización, pero no igual que este tipo de aerolización. Podemos observar, la irrigación es adaptable, puede haber de push button, puede ser regulada la velocidad por medio de la pieza de baja, tiene un modo de regular más la velocidad, y podemos adaptarle un chuck de alta-baja, que es y ese chuck puedes utilizar fresas de alta velocidad en un chuck de baja velocidad sin ningún problema. El agua es regulable y lo mejor es que tiene toque. Si observamos en esto, voy a poner esto, podemos bajarle la velocidad, perdón, no se escucha, podemos bajarle la velocidad a lo mínimo a la pieza de mano de baja velocidad. Ahí no se escucha, pero si quisiera ponerlo, escuchen. A ver, ¿escuchan? Sí, doctor. Sí. Entonces voy a regresar a esto. Perdón.
Entonces, ¿qué pasa con la baja velocidad versus alta velocidad? Podemos ver del lado derecho la pieza de alta velocidad que tiene spray, tiene una irrigación por medio de spray, depende si tiene 4, 6, 8 orificios o uno solo. Y la baja velocidad es por medio, no de goteo, sí de goteo, pero como una manguera no produce tanto flush o tanto spray. ¿Qué es lo que tiene la alta velocidad? Pues mucha velocidad, y la baja velocidad tiene torque. ¿Cómo podemos comprender esto? Yo siempre doy este ejemplo. La baja velocidad es un Jeep que no tiene ningún problema estar entre lodo o entre dentina infectada, que es su mejor aliado, y velocidad en un Jeep en una carretera no es tan bueno. Su mejor lugar es donde está lodoso, donde hay dentina infectada. La alta velocidad es muy bueno en una carretera, un Ferrari, una carretera, o en esmalte, pero cuando tú lo metes a zonas lodosas, la alta velocidad no tiene tanta utilidad. Entonces, la alta velocidad tiene mucha velocidad, pero la baja tiene torque. Lo más importante de esto es que tenga torque. Entonces, ¿qué pasa con la alta velocidad si no tiene irrigación o refrigeración o agua? Entonces, si usas alta velocidad con refrigeración, puede funcionar. Algunos estudios te dicen que puedes utilizarla sin ningún problema. Sigue enfriando un poco el aire de la alta velocidad, pero en baja no deberías de utilizar si no tiene irrigación. ¿Por qué? Este estudio de 1965 del doctor Bhaskar y la doctora Lilly, del doctor Lilly, decían, si usas alta velocidad, la baja velocidad solamente va a ser para limpiar con un cepillo los restos alimenticios. Tenemos que utilizar la jeringa triple siempre, y una cosa muy importante, siempre tenemos que aislar, entonces no tenemos ningún problema. En resinas preventivas se usa la pieza de alta velocidad, puedes usar la pieza de baja velocidad, jeringa triple igual y tal. ¿Qué pasa con las extracciones? En las extracciones realmente no usamos alta velocidad, no usamos baja velocidad, no usamos la jeringa triple y no usamos el dique de hule. ¿Qué significa? Aquí no tengo riesgo de aerolización en nada en las extracciones. El problema es que no todos los pacientes son extracciones, pero así nos vamos en pulpotomías. Si usamos alta velocidad, usamos baja velocidad, usamos la jeringa triple y aislamos. En citas de primera vez, un paciente llega a primera vez, no usamos la alta velocidad, podemos usar y no la pieza de mano de baja velocidad, la jeringa triple, invariablemente tenemos que usarla para hacer diagnóstico, y el dique de hule pues no se usa en este caso. ¿Por qué hacemos esto? Porque dependiendo del tipo de tratamiento, es el tipo de aerolización que vamos a obtener. Por ejemplo, en fluoruro de amino de plata, usamos fluoruro de amino de plata, no usamos pieza de baja velocidad, no usamos pieza de alta velocidad. Sí podemos usar la aerolización o la jeringa triple, porque el problema de la jeringa triple es que cuando tú colocas aire y agua, aerolizas, haces en spray. Entonces, una alternativa puede ser evitar al 100% ¿cómo se llama? Evitar al 100% la utilización de agua. ¿Alguien está tratando de entrar o de negar la presentación? ¿Estamos bien, Javier? Estamos bien, doctor. Todo está fluido, gracias. Es que me salió un mensaje encima. Bueno. Entonces, le voy a poner a ver si se ve, le voy a poner en esto, si se logra ver la tabla para que lo puedan observar mejor. ¿Sí se ve la tabla, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Para que vean cómo podemos considerar la utilización de diferentes tratamientos en odontología. Bueno, ¿qué vamos a hacer de acuerdo al riesgo? Ya establecimos el riesgo de los pacientes o los familiares de acuerdo a eso. ¿Qué vamos a hacer de tratamientos de acuerdo a riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto? En riesgo bajo vamos a hacer esta forma. Híjole, aquí era complicado porque van a haber muchas flechas, pero en primera vez, ¿qué vamos a ver en primera vez?
cuando estemos primera vez, podemos usar la pieza de baja velocidad. Si el riesgo es bajo, sí la podemos utilizar sin ningún problema. ¿Podemos utilizar la jeringa triple? Sí la podemos utilizar sin ningún problema. En las citas de reexaminación, podemos hacer exactamente lo mismo sin problema, utilizarla sin ningún problema. La limpieza con ultrasonido no tiene nada porque ese es un riesgo alto porque aerolizamos. Entonces, si yo voy a usar en un riesgo bajo, podría usarla, sí, pero es mucho más aerolizar en caso de utilizarlo. Pero en pacientes pediátricos, perdón, muy pocos pacientes utilizamos este ultrasonido. Cuando ya nos vamos a tratamientos, y vean, aquí no sé, híjole, me cuesta mucho trabajo porque era en la presentación, y sí logran ver la presentación para ver si se puede ir la secuencia por medio de cada tratamiento, doctores. Ustedes díganme si se ve. Sí, doctor, se ve bien. ¿Sí? Sí se ve bien. Selladores, ahí nada más estoy poniendo selladores. ¿Cuál es lo que podemos utilizar? ¿Sí se ve ahí, doctores? Sí se ve, doctor. Selladores, Muy piezas de baja velocidad y normal. Cuando usamos selladores de fosas y fisuras, podemos utilizar la pieza de baja y podemos utilizar la jeringa triple en riesgo moderado o bajo. Sí. Cuando usamos resinas preventivas, usamos pieza de alta velocidad y pieza de baja velocidad. Podemos utilizar todo. ¿Sí cambió a resinas preventivas, doctores? ¿Sí cambió, doctores? No, doctor. No, se quedó trabado. Bueno, voy a hacerlo de esta forma. Entonces, si vemos las resinas preventivas, híjole, es que, a ver, voy a hacer algo muy, permítame tantito, voy a duplicar y voy a quitar para que no se vea tan es que quiero que no se vea tan complejo como se ve ahorita aquí. Muy bien. Vean, ¿cómo se observa en resinas preventivas? Sí podemos utilizar resinas preventivas con pieza de alta, pieza de baja velocidad, incluso piezas eléctricas y todo. Cuando cambiamos a resinas compuestas, prácticamente en el riesgo bajo podemos utilizar todas sin ningún problema. Podemos usar resinas con pieza de baja velocidad, pieza de alta velocidad, piezas eléctricas y todo. En ionómeros de vidrio podemos usar exactamente lo mismo, igual en alta, baja y jeringa triple. Pero en TRA podemos usar, si es el TRA clásico, podemos usar instrumentos de mano, que es el TRA clásico, es instrumentos de mano, y en el TRA modificado o el ITR, que es podemos utilizar pieza de baja velocidad, pieza de alta velocidad, piezas eléctricas y jeringa triple. En esto puede ser el uso en diferentes materiales, en moderados. Cuando pasamos a tratamientos más complejos, como esto que es unas coronas convencionales, les voy a quitar esta parte para que no tengamos problemas. A ver, voy a hacerlo acá y aquí lo hacemos así. Lo voy a dividir así. Si lo dividimos, ya podemos verlo mejor. En riesgo bajo, podemos en Coronas Hall, podemos utilizar instrumentos de mano, como una cucharilla dentina, para quitar solamente el alimento. Podemos utilizar piezas de alta velocidad si hacemos una modificación a la técnica de Hall, en el cual está bien reportado que quitas ligeramente la cara oclusal e interproximal, si tienes miedo de colocar una Hall nada más así. Incluso podemos utilizar la jeringa triple sin problemas. En una corona convencional, riesgo bajo, podemos utilizar la pieza de mano de alta velocidad, pieza eléctrica si queremos, o también la jeringa triple. Incluso también en riesgo bajo o moderado, también podemos utilizar coronas estéticas. Usamos pieza de mano de alta velocidad, piezas eléctricas y jeringa triple. Cuando nos vamos a tratamientos más complejos o tratamientos pulpares, como una pulpotomía, definitivamente en riesgo bajo podemos usar instrumentos de mano, pieza de mano de baja velocidad, de alta velocidad, eléctricas y jeringa triple.
también en la pulpectomía y en la pulpectomía no instrumentada. No tenemos ningún problema de utilizar. ¿Qué pasa en tratamientos menos complejos como tratamientos de ortopedia? Un paciente de tratamiento de ortopedia podemos usar la jeringa triple sin ninguna restricción. En ortodoncia podemos utilizar instrumentos de mano, piezas de mano de alta velocidad o eléctrica y también jeringa triple. Incluso en extracciones no tenemos problema en riesgo bajo de utilizar la jeringa triple y tampoco en cirugía podemos usar todo. ¿Qué pasa cuando estos pacientes se van a riesgo medio o moderado o medio? Prácticamente es la misma cuestión entre riesgo moderado y bajo. Podemos utilizar las mismas herramientas con un poco más de restricciones. Me voy a volar un poquito esto hasta riesgo alto, porque es lo mismo, básicamente es lo mismo. Y en riesgo alto, ¿qué es lo que tenemos que restringir cuando tenemos un paciente que está de 8 a 12 de riesgo alto? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a restringir? Limpieza con ultrasonido, no usarlo definitivamente. El control de placa, usar la jeringa triple, pero tener mucho en cuenta de no hacer spray. Simplemente si usamos agua o usamos la jeringa triple solamente separados, pero no tratar de aerolizar. Y la pieza de mano de baja velocidad, tal vez usar más de ultra baja velocidad, o sea, bajarle a la mayor cantidad para que no haga. En nuestro caso siempre cuando hacemos una limpieza a veces utilizamos la pieza de mano de baja velocidad con un contraángulo para tratar de quitar la capa más externa del esmalte, aunque algunos no se recomienda siempre retirarlo. ¿Qué hacemos en resinas, en dientes, en tratamientos ya diferentes? Por ejemplo, voy a quitar esto y acá voy a quitar lo de abajo para que lo podamos diferenciar. Okay. Perdón, doctores, es que esto que se complicó un poquito. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? En selladores y resinas podemos seguir usando en riesgo alto pieza de baja velocidad y jeringa triple. Sin embargo, consideramos que podemos utilizar la pieza de mano de alta velocidad, de alta velocidad, ya la descartamos definitivamente. Definitivamente la descartamos y la jeringa triple la seguimos utilizando. Para otros tratamientos en el cual utilizamos resinas compuestas, la pieza de mano de alta velocidad la consideramos descartada, pero podemos utilizar piezas de mano de baja velocidad. Piezas eléctricas, incluso jeringa triple. En ionómeros de vidrio, descartamos la pieza de mano de alta velocidad y tratamos de hacer solamente por medio de instrumentos de mano, así como en TRAS y ionómeros de vidrio por medio de instrumentos de mano y piezas de mano de baja velocidad o si tenemos acceso a las piezas eléctricas. Y cuando usamos coronas, las piezas en pacientes de alto riesgo, las pulpotomías y pulpectomías dependen mucho del tiempo que vamos a utilizar la pieza de mano de alta velocidad. Definitivamente para entrar el acceso a una pulpa, tenemos que hacerlo con alta velocidad, pero tenemos que considerar el tiempo que vamos a estar trabajando. Las pulpotomías podemos utilizar instrumentos de mano, pieza de mano de baja velocidad y podemos usar, si tenemos acceso, a piezas eléctricas y a la jeringa triple. En pulpectomías igual. En coronas Hall, en estas coronas Hall no recomendamos la utilización de piezas de alta velocidad, pero sí hacer la técnica simple de coronas Hall, en el cual con instrumentos de mano retiramos el alimento y la jeringa triple la podemos utilizar. En pacientes con alto riesgo, que le vamos a hacer ortopedia, solamente hacemos adaptación con la pieza o con la jeringa triple, no usamos la pieza de mano de alta velocidad.
Si un paciente viene y se le cayó un bracket, posiblemente tendríamos que determinar el riesgo-beneficio de usarlo o diferir el tratamiento. Y en ortopedia igual. Por ejemplo, discutíamos con un colega, decía, bueno, en ortopedia, si tú retiras un aparato y tienes que retirar el ionómero de vidrio, lo haces con pieza de mano de alta velocidad, a lo mejor lo podríamos tratar de hacer con un instrumento de mano y diferir el tratamiento hasta que pase esto. Muy bien. ¿Qué consideraciones adicionales tenemos que dar para pacientes de alto riesgo? Siempre tenemos que darles citas de cada 15 días. ¿Qué significa eso? Es un paciente de alto riesgo, el papá es de alto riesgo, llega el paciente pediátrico de alto riesgo, bueno, porque está conviviendo con el papá. Y acuérdense que los pacientes pediátricos no manifiestan, pero pueden ser portadores. Algunos no manifiestan. Entonces, siempre darles a estos pacientes citas cada 15 días. Esperarme mejor, lo veo ahorita y lo veo dentro de 15 días. ¿Por qué? Por posibilidad de contagio. Dicen, bueno, ¿qué pasa si se contagia en el día 14 y viene a tu consultorio? Pues ahora sí que esto no podríamos, ¿cómo se llama? Limitarlo, pero preferiría yo tratar de considerar eso. La siguiente, siempre evaluar el riesgo-beneficio en pulpectomía, si es necesario hacer pulpectomía o definitivamente mejor hacer una extracción. En pacientes especiales se puede considerar en riesgo alto siempre que se dificulte el manejo no farmacológico. Si no podemos hacer manejo de conducta, definitivamente lo mandamos como manejo farmacológico y tenemos que también considerar el riesgo-beneficio si meterlo a quirófano o no meterlo a quirófano. Y la siguiente, que es la más importante, siempre diferir el tratamiento en caso de que sea riesgo alto y que no sea algo de urgencia. Si es como que le voy a hacer unos selladores a un paciente, pero sus papás tienen ¿cómo se llama? Tienen contacto directo con pacientes con COVID, sería muy conveniente diferirlo. Ya había mencionado los pacientes menores de 2 años, posiblemente ahorita es lo que no quisiera que estuvieran más expuestos. Mucha gente va a decir, bueno, es que van al pediatra, sin ningún problema van al pediatra y están expuestos a eso. Sí, la cuestión es como que llevarlos también a otro sitio sería más complicado y más riesgoso. Entonces, ¿cómo vamos a colocar unos ejemplos de cómo hacemos el tratamiento de acuerdo a los riesgos y de acuerdo a los tratamientos que hacemos? Vean, esto, no sé si se logre ver, voy a subirlo un poquito más. No, ya no se ve esto. A ver, voy a ajustarlo de acuerdo a ajustar diapositiva. Miren, vean, este paciente y todas las consultas empezaron como consultas asincrónicas y después se volvieron sincrónicas y pasaron a urgencias o consultas presenciales. Paciente de 7 años con dolor nocturno y medicación previa. Manda un mensaje el papá, doctor, buenas tardes, ¿cómo andas? Estás consultando, quiero ver si avanzamos un poco con Carl. Ya nos había contactado. Y vean la fecha, 20 de mayo, y ya le damos consulta, ya le damos la cita, y cuando evaluamos el riesgo, el padre es empleado en una empresa privada, pero como todo, desde que empezó la cuarentena, está con trabajo en casa, o está en home office, perdón, y la siguiente es el confinamiento, lleva más de 4 semanas encerrado. El padre es el único que sale ¿cómo se llama? A obtener los alimentos, desinfectan, el padre sale a caminar, el padre o la mamá salen a caminar al parque, entonces, con todo y esto nos da un riesgo 2. El plan de tratamiento que habíamos obtenido, de acuerdo al riesgo bajo, podría ser una pulpectomía y una corona metálica o de circonia, depende de las características. Entonces, vean, aquí está la paciente, habíamos evaluado esto y vean cómo la paciente entra con protecciones, con un gorro en el cabello para que no tenga tanta libertad. En este caso nos faltaba que le colocáramos los lentes y este es el diagnóstico que hicimos. Entonces, hicimos una pulpectomía y una corona. En este otro paciente, que es un paciente más pequeño, una niña de
1 año, 7 meses. Primero fue consulta sincrónica, después consulta sincrónica y terminó en una consulta presencial. Igual, 23 de mayo, los papás indican que si podríamos recibir al paciente, hacemos lo primero que le digo, tómale una foto para ver cuál era. El diagnóstico era un quistecito de erupción, estaba por salir el segundo molar. Esto es lo que siempre hacemos, mandamos por WhatsApp, a ver si logran verlo. Si logran verlo, doctor, mandamos unas indicaciones por WhatsApp a los papás, les decimos qué hacer en caso de que lleguen a la consulta. Primero nos llenan ellos por medio de esto y corroboramos en la historia clínica o una hoja, lo corroboramos el riesgo por COVID. Cuando hacemos el riesgo por COVID, vemos el papá es un empresario que estaba en home office, hacemos la evaluación y nos da riesgo 1 por COVID, por riesgo por COVID, y el diagnóstico era un quistecito de erupción y el plan de tratamiento simplemente una incisión quirúrgica para que se aliviara y para que erupcionara el molar. En otro caso, por ejemplo, este caso que no es riesgo 2, es un paciente adulto de 24 años con una consulta inconclusa por cirugía de tercer molar. Voy a poner esto, a ver si logran ver esta. El paciente vino el 27 de marzo a la consulta. Se le hizo una cirugía en la siguiente semana, en marzo, a principios de marzo, pero se quedó inconcluso porque por el confinamiento cerramos el consultorio y entonces después de 2 meses y medio regresa la paciente con el problema se había colocado mi socio, el cirujano, había colocado puntos reabsorbibles, sin embargo teníamos que revisar a ver cómo estaban los puntos reabsorbibles y todo. Regresa al consultorio, pero cuando hacemos el riesgo del paciente, resulta que ella, soltera, empleada de un hospital privado que reciben pacientes con COVID, y vean al hacer la evaluación, 3 porque es relacionado a un hospital, 3 porque no había tenido confinamiento, ya nos daban 6, y 1 porque ¿cómo se llama? El padre o la madre salían por los alimentos. Pero cuando le preguntábamos cómo llegas a tu trabajo, se transporta por medio de un Uber. Entonces, en lugar de evaluación 7, tiene evaluación 8. Es un paciente de riesgo alto para contagio o contaminación por COVID. Entonces, vimos la zona de la cirugía y necesitaba cirugía del otro lado. Entonces decidimos diferir el tratamiento 1 mes, siempre y cuando no hubiera molestia para que tuviéramos más protección contra riesgo de infección por COVID. Entonces, si lo veíamos, lo podríamos ver cada 15 días y lo podríamos ver a los 15 días en el cual no tuviera ningún problema o no tuviera ninguna manifestación de que estuviera infectada por COVID. Otro caso que tenemos es un paciente adulto de 44 años. El paciente se le hizo una endodoncia y requería de un poste y corona. Primero se hizo una consulta asincrónica, cita presencial en marzo, y se detuvo las citas aproximadamente el 13 de marzo. Cuando evaluamos el riesgo, el paciente es piloto aviador de Aeroméxico, y él estuvo viajando, estuvo volando durante febrero, solo vuelos internacionales. Viajaba a Nueva York, a Toronto y a Chicago. Su ruta de vuelos era Nueva York, Toronto y Chicago. Y estaba en tierra desde marzo 20. Cuando hicimos el riesgo, cuando vino al consultorio, determinamos riesgo 1 porque llevaba home office, no podía hacer, por el modo de que maneje el avión, pilotea el avión desde su casa, pero estaba encerrado. Confinamiento 0, solamente él salía por los alimentos. Pero si esta evaluación la hubiéramos hecho el 30 de marzo, o sea, cuando tenía menos de 10 días que se había bajado del avión, que el último vuelo que había hecho él había sido a Nueva York, entonces hubiéramos hecho, en lugar de ser una evaluación 1, hubiera sido una evaluación 7, hubiera sido un riesgo medio a riesgo ya casi alto para atenderlo. Entonces, cuando nos dijo eso, nosotros habíamos diferido el tratamiento, le habíamos dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, te podemos ver después sin ningún problema. El plan de tratamiento se le hizo un poste, una reconstrucción, en lugar de un poste y corona, un poste, se le hizo un núcleo de resina,
y se hizo un sellado con MTA porque había una fractura de una cara proximal, y en el cual habitualmente hubiera requerido de un tratamiento, un alargamiento de corona, esperarse 8 semanas, de 6 a 8 semanas, y después hacer la corona y mandarla. Pero por el problema de que había estado confinado y de que el paciente estaba a punto de empezar la siguiente semana, iba a empezar a viajar ya, a activarse con Aeroméxico, se decidió hacer con el rehabilitador una corona prefabricada en un paciente adulto, exactamente lo mismo, la única diferencia, pero que es la corona es prefabricada. Y este caso, les voy a mostrar, es de un colega, el doctor Rafael Alejandro Araujo, de la ciudad de Jalapa, es un odontopediatra, y él me hizo el favor de mandarle cómo le hacía con sus pacientes, cómo le hacía con sus pacientes. Le mandaba exactamente la tablita, si logran ver esto, cómo se ve la tablita, y los papás llenaban la tabla y ya se la regresaban al doctor, entonces ya hacía una evaluación antes de que llegara al consultorio. Cuando llega al consultorio, la mamá había dicho que trabajaba, que era médico y que trabajaba en el IMSS, y ella misma se había dado como un riesgo 4 porque tenía contacto hospitalario. Cuando llega al consultorio, el doctor le pregunta si era paciente con COVID, pues resulta que no, que la mamá trabajaba en el hospital, pero no era un hospital COVID. Entonces se le bajó un punto, en lugar de ser riesgo alto, que la diferencia es muy poca, pero estaba en riesgo moderado. ¿Y qué le hizo el doctor Rafa? El motivo de la consulta era por dolor, por un molar que ya estaba a punto de caerse, y se le hizo un tratamiento, un plan de tratamiento fue la extracción del diente primario, y aquí como hacer, dar cariño sin contacto físico. Muchas gracias, doctor, si está por ahí, por las fotos que nos envió. Y este paciente pediátrico igual, es una paciente pediátrica de 9 años que vino al consultorio, pero se quedó todo pendiente y regresa después de 2 meses. Si logran ver ahí, vean cómo está. Lo vimos en lo vimos en marzo, ¿no? Y regresa el 2 de junio. La semana pasada empezó a hablar de que ya quería ver el tratamiento. Hacemos una evaluación de riesgo, el padre en home office, confinamiento porque había salido de una semana, porque la mamá tenía un hijo de 1 año y medio, entonces había ido al pediatra, entonces en lugar de más de 4 se le bajaba porque había ido 2 semanas antes al pediatra. La actividad familiar compraban todo el papá, entonces tenía una evaluación de riesgo 2. Si hubiese este paciente había ido al extranjero, porque había estado en marzo, esto está repetido. Estos pacientes habían estado en el extranjero cuando empezó el confinamiento, y entonces habían tenido que regresarse de su viaje que estaban en San Diego, habían tenido que regresar ya a México obligadamente porque se iban a quedar varados en Estados Unidos. Igual le hubiéramos hecho una evaluación como hubieran tenido, si hubiera sido por dolor, hubieran tenido que regresar al consultorio, en lugar de 2 hubiera sido mucho más alto porque no habían hecho cuarentena, hubieran sido 2 puntos más, y aparte de todo, estaban expuestos en aeropuertos. Entonces es algo siempre a considerar. El plan de tratamiento o el diagnóstico que se hizo fue dolor en el molar inferior, si podemos observar aquí. A ver si se observa mejor ahí, doctores. ¿Sí se ve, doctores? Sí, doctor, se ve bien. Muy bien. Y vean, el plan de tratamiento fueron 3 alternativas: hacer una Hall Technique, hacer una pulpotomía y corona, o hacer una pulpotomía y corona estética. ¿Y qué es lo que hicimos con este paciente? Simple y sencillamente por considerar, por la pandemia y por todo esto, decidimos mejor hacer una técnica de Hall. Hablamos con la mamá, en la cual ella no estaba muy de acuerdo en colocar una corona de acero, ella prefería coronas estéticas. Sin embargo, platicamos con ella y decíamos, ahorita es la mejor alternativa, no vamos a anestesiarla, no vamos a hacerle nada, va a ser una técnica realmente fácil. Voy a ponerles esto a ver si se ve el video, doctores. ¿Sí? Ponerle sonido. ¿Sí me oyen, doctores? ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perdón.
Bueno, a ver si se logra ver. Vamos a ponerlo otra vez. Ábreme la boquita. Ábreme, pero no vas a sentir mucho. ¿Vale? Sí, listo. Sí, tranquila. Es todo. ¿Ya viste? Ábreme la boquita, voy a quitarte porque sabe a mucho limón. ¿Sale? A mí me gustan Muy bien. las cosas amargas. En serio, ábreme grande la Pero eso no boquita. me gusta. No pasa nada. Es que yo nunca creía, Listo. Muy bien, vamos a romper el este. yo Ábreme. nunca, Muerde, cierra la boquita. Aprieta. Muy bien. Muérdelo fuerte. Ábreme. Grande corazón. Muy bien. Ábreme. Ya terminamos casi. ¿Sabe feo? Ábreme. Voy a echar agüita. ¿Chupa popoteo? ¿Tú creías que era algo? ¿Se siente cosquilla? Déjame ver cómo está. ¿Sientes Muy bien. cosquillas? ¿Siente cosquillas usted? Mi prima no. ¿Tu prima? Pero si es tu hermana, no es tu prima. Pues es Bueno, tu hermana. solamente Entonces, Denise estaría en la universidad. ¿Quién es Denis? Muy bien. ¿Sí se escuchó, doctores? sí se escuchó, doctor, solo el video no corrió, pero el audio claramente. A ver, déjenme ver si se puede correr así. A ver, si lo ven ahí. Ábreme, pero no vas a sentir mucho. ¿Vale? Ahí sí corre el video, doctores. Sí, listo. Sí, tranquila. Es todo. ¿Ya viste? Ábreme la boquita, voy a Sí, quitarte porque sabe solo va un poquito lenta la transmisión, pero se ve. bien. Amargas. En serio, ábreme grande la Pero eso no boquita. me gusta. No pasa nada. Es que yo nunca creía. Listo. Muy bien, vamos a romper el este. Yo Ábreme. nunca. ¿Qué es lo que hicimos aquí? En este caso hicimos una técnica de Hall, lo que habíamos explicado aquí. Vean la técnica, pues, colocamos separadores y lo hicimos en el mismo momento. Colocamos los separadores y la mamá traía a ella y también trajo a la hermana para continuar el tratamiento. Entonces hicimos una técnica de Hall, colocamos unos separadores y después colocamos la corona. Perdón, no se logra observar bien el video, pero bueno, después se los mando sin ningún problema. ¿Qué tenemos como conclusiones? Establecer una encuesta de evaluación de riesgo puede dar más confianza a los padres, al equipo de trabajo y también a nosotros mismos para esta epidemia post-COVID, o que todavía estamos dentro, pero que vamos a empezar a salir poco a poco. Categorizar el consultorio, ya sea por tiempo o por espacio, pues es nuestra nueva normalidad, como le están llamando ahora en general, pues es que la nueva normalidad que tenemos que asumir. Y sobre todo que tenemos que empezar a adaptarnos a ella. Perdón. Y los tratamientos de acuerdo al riesgo pueden dar pertinencia a los nuevos cambios que se viven en esta pandemia, y definitivamente la odontología seguirá aportando a la salud comunitaria desde cada consultorio en México y en el mundo. Voy a ponerles esto, pero creo que no se va a lograr leer. A ver si ustedes se va a ver. Come on. Is it most pleasing? I don't think so. This is sorry. ¿Se vio, doctores, o no se ve bien? Dígame, si no ya nada más me paso a la siguiente. ¿Se ve el video? Bueno, no se preocupen. Voy a poner esto, que es básicamente ese es el video. Siempre dice, ¿tienes un problema en tu vida? Sí. ¿Puedes hacer algo por él? No. ¿Tienes un problema en tu vida? No. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Tienes un problema en tu vida? Sí. ¿Puedes hacer algo por él? Sí. ¿Por qué te preocupas? ¿Tienes un problema en tu vida? Sí. ¿Puedes hacer algo por él? No. Entonces, ¿por qué te preocupas? Lo que termina diciendo este hindú dice smile, y lo que queremos terminar diciendo a final de cuentas es sonriendo. Muchas gracias. Agradezco a la universidad, al posgrado y a la Universidad Juárez Tabasco, y si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo resolver. Bien, gracias, doctor Alejandro. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla llegar a través del chat. Me voy a dar lectura a 3 preguntas que ya externaron diferentes profesores. La primera, doctor, de parte de la maestra Sandy: ¿cuál es el tiempo recomendado de espera entre consulta, donde se produjo una
aerolización para atender a un paciente y a otro? Muy bien. Lo que nosotros hemos visto, cuando tú aerolizas un consultorio, por ejemplo, si logramos tener aislado un consultorio, después de aerolizar son aproximadamente entre 30 y 60 minutos que pueden estar las partículas suspendidas, dependiendo de qué hagas después. Cuando tú aerolizas, empiezas a sanitizar con algún producto, por ejemplo, amonio cuaternario. Lo que haces al momento de estar sanitizando, estás haciendo que lo que esté aerolizado, el virus caiga al suelo. O sea, cuando estás tú sanitizando, estás haciendo que el virus que se está en el aire trate de caer al suelo. Entonces, si cae al suelo, pues después lo tienes que limpiar. Algunos te dicen que entre 15 y 20 minutos, algunos te dicen entre más tiempo. Por eso la importancia de categorizar la consulta. Si yo no tengo 2 consultorios, entonces tendría que categorizarlo por tiempo, entonces tendría que esperar un tiempo determinado. No hay muchos estudios en los cuales te diga cuánto tiempo esperarte entre un paciente y otro, pero tomando en cuenta, si yo después de que terminamos de cada paciente, se está sanitizando toda la unidad y en general, y tenemos algo que esté haciendo recircular el aire, pues podría ser algo. Y tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Todos los pacientes no son, solo un 20% son asintomáticos, pero si tomamos en cuenta el manejo de riesgo, posiblemente podríamos ver si estos pacientes realmente tienen la posibilidad de estar infectados con COVID. No sé si resolvió la duda, doctor. Sí, doctor. Gracias. La siguiente pregunta del doctor Canseco. Considerando que el estudio citado de 6 meses tuvo la suficiente cantidad de casos o muestras como para asegurar que el spray producido por la pieza de mano no son tan potencialmente infecciosos como se afirma. ¿Acerca de qué? ¿Del estudio de cuál en específico? Bueno, ¿qué es el problema? Ahorita nadie puede establecer una verdadera casuística. Todo lo que se está haciendo muy poco tiempo y se están autorizando muy poco tiempo. Por ejemplo, el estudio que se hizo, que se me hace que se refiere al de Corea, el de clorexidina. El de clorexidina se evaluó en ese estudio, se evaluó a pacientes que estaban hospitalizados, se les daba clorexidina y se evaluaba dónde había más, si había en la nariz, en la orofaringe o en boca, y si había tenido una repercusión en cuanto a la carga viral. O sea, si realmente la saliva tenía mucha carga viral del virus, mucha carga del virus, y que podría ser potencialmente contagioso. A lo mejor es a lo que se refiere. Ahorita decir, ¿sabes qué? Es un estudio que se hizo a 6 meses y no tiene el suficiente sustento científico. Híjole, todos los estudios que se están haciendo desde diciembre hasta ahorita. Posiblemente ayer escuchábamos a un doctor de Perú y decía que había tantos estudios, aproximadamente ahorita creo que van como 180,000 estudios de COVID que están haciéndose, y ahorita se deben estar publicando nuevos y algunos estudios con buena metodología, algunos con no, pero eso no podemos evaluarlo nosotros. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Sandra Suárez. Según la situación de la pandemia en México, ¿considera que la atención odontológica debe seguir en atender solo urgencias o retomar tratamientos integrales? Híjole, el problema de esto es solo urgencias. ¿Hasta cuándo vamos a estar atendiendo solo urgencias? Y no quiero ser políticamente correcto, políticamente incorrecto, pero yo siempre doy ese chiste a mis alumnos, les digo, oigan, ¿saben qué? Voy a tener una urgencia, pero es una urgencia económica, así como que, ¿cómo? Es urgencia económica mía, ya no es urgencia económica o es urgencia del paciente. No sé hasta dónde, pero lo que sí les puedo decir es que la evaluación que nosotros hacemos con el determinante de COVID, con el estudio que hicimos, estamos haciendo, nos está dando más confianza para ver pacientes que
posiblemente todos pensamos que pueden ser potencialmente contagiosos, a ser realmente menos contagiosos, o que sean pacientes, familias, por ejemplo, de algunos pacientes que tenemos evaluación, que están en 2, que estuvieron confinados, que han hecho home office, que han hecho todo, y que se quedaron en tratamientos inconclusos. ¿Por qué no terminarlos? No sé hasta dónde podríamos decir, pues háganlo, abran sus consultas y todo. Todo depende del entorno, todo depende de cómo esté igual comunalmente todo. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, a partir del 1 de junio se abrieron todos los comercios y todo, y restaurantes y todo, y no quiere decir que, y lo digo con nosotros, no porque ya se abrió, mi familia y yo salimos y al primer restaurante nos metimos y salimos al parque y todo. Depende de cada persona. Depende de eso, y también depende de qué es lo que estamos cuidándonos y cuidando a todo nuestro entorno en el consultorio. Lo único que nos ha dado es que los pacientes se sienten más seguros cuando le digo, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo es para protegerte a ti y protegerme a mí, sobre todo para eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta del doctor Canseco. ¿No sería conveniente, por protocolo, utilizar el equipo completo de protección individual con todos los pacientes en tratamientos que originen aerosoles? Claro, depende de la aerolización. Por ejemplo, el gran problema de esto es que usamos aeroles y usamos batas desechables, usamos máscara y usamos todo. Estamos hablando de un equipo que para el caso yo uso lentes, uso lupas y después uso esto. Para aerolizar, sí entramos a eso. Pero para pacientes que son una revisión de ortopedia, que regularmente en las revisiones de ortopedia nos podemos tardar entre 10 a 15 minutos, no usamos aerolización, solamente vemos si está activado el aparato o no. Posiblemente puede ser nada más con una bata desechable y cambiarla entre paciente y paciente, batas desechables, y sin ningún problema no usar el overall. En este caso, cuando hicimos el artículo y vi la primera urgencia, es como una anécdota, bueno, es una anécdota, con los que hicimos el artículo, el doctor Roberto Espinosa, le mandé la foto de una urgencia que ya tenía yo el overall y tenía yo la bata desechable, la careta y todo, y le puse, ¿cuál es el riesgo del paciente? Y le puse yo, es un riesgo 2, es un paciente que ha estado encerrado y todo. Y me escribió algo muy interesante, me dijo, ¿por qué te vestiste como si fueras a la luna si tú confías que el paciente no te va a infectar? Le digo, pues por miedo. Al principio fue por miedo. No significa que ahora ya viene un paciente de bajo riesgo y no me pongo guantes o no me pongo cubrebocas, pero en casos extremos, en riesgo alto, en el cual voy a aerolizar, sí uso todo el equipo de protección personal. Gracias, doctor. Y por último nos pregunta el doctor Balcázar, en caso del uso de clorhexidina para el contenedor de agua de nuestra unidad, ¿en qué concentración recomienda utilizarse? Híjole, la cuestión, miren, hay hay un estudio que hizo el doctor Héctor Martínez Menchaca, del uso de clorhexidina para limpiar las tuberías de la unidad dental. Y esto fue por un problema que hubo el año antepasado en Estados Unidos, de que algunos pacientes fueron infectados por medio de pulpotomías que se hacían en una clínica dental. Encontraron hasta la clínica dental que era y la causa. Había una bacteria, una Mycobacterium, que causaba infecciones a posteriori, después de que se hacía el tratamiento, y causaba algunos problemas. Encontraron que esas bacterias estaban dentro de las tuberías de los consultorios dentales. Entonces, el doctor Héctor con la Universidad Mayab hicieron un protocolo que se hizo en Estados Unidos y se trasladó aquí también en México, en el cual, utilizando clorhexidina al 0.12%, lo desinfectaban todas las tuberías. Podía ser diario o semanal. En el caso que recomiendan, no te dicen que lo pongas en el contenedor, pero si tú puedes, si usas clorhexidina al 0.12 y le pones 50 y 50, pues esto sería el 0.6. No sé qué tanto sería funcional. El gran problema de ponerlo completo
Una es la espuma que va a causar cuando tú estés trabajando. Entonces podría ser que le pudiéramos bajar. Existe un producto que es Concepsis, que no hace tanta espuma. De hecho es esto, pero es mucho más caro el producto. En este caso, yo cuando lo he estado utilizando, yo en este caso he utilizado un poco de peróxido de hidrógeno al 0.5 o al 1% en la botella, que tiene también sus contras. ¿Por qué? Porque en los pacientes pediátricos sienten el sabor, cuando hicimos una corona, sintió el sabor y le causó mucho desagrado. Entonces tuvimos que quitarlo y colocar agua biodestilada simple. No sé si le respondí la pregunta, doctor. Bien, doctor, pues hemos terminado la sesión de preguntas. Muchos comentarios de felicidades por su ponencia, por compartir con nosotros su conocimiento. Y me voy a permitir dar lectura a la siguiente constancia. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia al doctor Héctor Alejandro Ramírez Peña por la impartición de la conferencia virtual Protocolos de identificación de los determinantes de riesgo por COVID-19 para la atención odontológica, al posgrado en odontología infantil y, por supuesto, a todo el personal del área de salud. El día 09 de junio del 2020, Villahermosa, Tabasco. Estudio en la duda, acción en la fe, y firma la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien es directora de esta División Académica de Ciencias de la Salud. Gracias, doctor, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Bueno, y cualquier cosa, por ahí estaba mi mail puesto, si tienen alguna duda, no sé si se ve todavía mi presentación, ahí está mi mail y redes sociales, con mucho gusto, o por medio del doctor Javier, con mucho gusto les puedo ayudar. Muchas gracias. Gracias, doctor. También le invitamos a continuar con la siguiente conferencia con el doctor Fernando Barea, que a continuación lo vamos a presentar. Muchas gracias y perdón, doctor, me pasé de tiempo. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo.